la mañana. 7:09. Manuel, buenos días. Ciro, por la mañana, buenos días. Gracias por estar la mañana con nosotros la mañana de este jueves. Bueno, ayer buena parte de la información, sobre todo después, nosotros alcanzamos a registrar esto en el programa, pero al mediodía, en la tarde, buena parte de la información estuvo marcada por los comentarios en torno de estas declaraciones que hizo ayer en la conferencia mañanera el presidente López Obrador. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen. Hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto. Ciro. Bueno, ayer el presidente López Obrador, ante esto, vino una reacción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Expresaron que esas declaraciones del presidente López Obrador constituían, leo textual, una clara violación a los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación. Dice también que reprueban el conflicto de intereses entre el ministro Saldívar y el presidente López Obrador, lo cual especialmente durante la gestión de Arturo Saldívar como presidente de la Corte, subraya la ausencia de controles éticos por parte del Ejecutivo Federal. Hacia la medianoche, en la madrugada, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces difundió también un comunicado donde, leo, rechazamos categóricamente cualquier injerencia externa o interna que pudiera presentarse y poner en peligro la independencia de las personas juzgadoras federales. Lamentamos profundamente las expresiones vertidas por el titular del Ejecutivo Federal, donde se sostuvo una injerencia externa hacia el interior del Poder Judicial de la Federación. En fin, Arturo Saldívar, buen día, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Ciro, gracias a ustedes. Buen día, Ciro. Bienvenido, buenos días. ¿Te sorprendieron estas declaraciones? ¿Cómo las viviste? ¿Cómo las explicas? ¿Y qué tienes que opinar, Arturo? Primero, buen día. que agradecer mucho este espacio. Quiero decir que en este momento voy a expresar mi punto de vista sobre este tema y no volveré a tocarlo en el futuro. En primer lugar, creo que lo que debemos entender es que la coordinación, el diálogo entre poderes no solo es positivo, sino me parece que es necesario. En realidad, el poder del Estado es uno que se divide para sus funciones en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo. Cuando estamos en presencia de una fuerza del crimen organizado como la que tenemos ahora, se hace todavía más importante que haya diálogo entre los poderes. Durante todas las presidencias de la Corte anteriores a la mía y en todas las presidencias de la Corte, exceptuando la actual, siempre hubo un diálogo respetuoso y una coordinación entre poderes como hay en cualquier democracia. Por ejemplo, cuando era presidente Enrique Peña Nieto, las ministras y ministros comíamos 2 veces al año con el presidente, más la comida del informe. Los presidentes de la Corte que le tocaron se reunían con frecuencia con él. Con Felipe Calderón también comíamos todo el pleno con frecuencia y los presidentes que le tocaron tenían un trato muy intenso, incluso mucho más cercano que el que yo tuve en ese momento con el presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque es normal, es lógico. También es un hecho que durante toda la existencia de la Corte, los secretarios de Gobernación, de Hacienda, los consejeros jurídicos acudían a la Corte a hablar con el presidente de la Corte, con los ministros, a convencerlos de las razones jurídicas y de las razones políticas o sociales que implicarían determinadas decisiones. Esto no solo es normal, es positivo.
Se trata de que entre poderes se argumente, se discuta, se dialogue. Entonces, en ese punto de vista, el hecho de que hubiera una relación que nunca le he negado, siempre le he dicho cordial, amable, respetuosa y de confianza con el presidente, no tiene nada de peculiar y no es algo negativo. Que el gobierno haya ido a acudir a la Corte o a los tribunales a hacer valer sus argumentos, tampoco tiene nada de peculiar, tiene el derecho de hacerlo, son asuntos donde son parte, donde son interesados. Ahora, ¿qué fue lo que se logró en mi administración con una relación de diálogo y de cordialidad y de respeto con el presidente y con el gobierno? Primero, fue muy importante para el tema de seguridad de jueces, magistrados, juezas y magistradas. Nosotros, gracias a la información que nos daba el gobierno, pudimos tomar medidas que salvaguardaron la vida y la integridad de muchas personas juzgadoras. Cuando hubo algún tema, algún problema, siempre contamos con la protección de Defensa, de Marina y de la Guardia Nacional a las personas juzgadoras federales. Cuando había asuntos muy delicados, que se había detenido a algún presunto delincuente de alto impacto, las fuerzas federales siempre blindaban los inmuebles, le daban seguridad al juez o a la jueza, y esto fue muy importante. Segundo punto, el presupuesto. Aunque yo ejercí, o el Poder Judicial ejerció en mi administración 7,000 millones de pesos menos cada año que la administración anterior, fue suficiente gracias al diálogo, a la negociación, para sacar adelante todos los programas, claro, con un criterio austero. En tercer lugar, fue muy importante para la reforma judicial de 2021, una reforma que lamentablemente el ímpetu y la voluntad política se ha perdido, pero que combatió la corrupción, el nepotismo, avanzó hacia la paridad de género, es una nueva escuela judicial. Somos el poder judicial en el mundo con una mejor justicia digital, no dicho por mí, dicho por muchos presidentes y presidentas de tribunales en el mundo. Y en lo concreto, que creo que es a lo que se refiere el presidente. Cuando el presidente o el gobierno se quejaba de la actuación de algún juez o algún magistrado, lo cual tampoco es secreto porque se hacía en la mañanera, incluso en algunas ocasiones el presidente decía que me iba a mandar una carta, una comunicación. El juez Gómez Fierro, por ejemplo. El juez Gómez Fierro, por ejemplo, que siguió siendo juez, que fue ratificado en mi administración, que ahora es magistrado. Entonces eso desmiente cualquier cosa. Ya le podrían preguntar si alguna vez yo le hablé. Pero bueno, el tema es que cuando llegaban esas quejas, nosotros, no yo, en las áreas técnicas del Consejo, las analizaban. Si tenían mérito, se abría la investigación. Si no tenían mérito, se desestimaban. Pero teníamos nosotros la cortesía de informar al gobierno las razones por las cuales no procedía su queja, siempre cuando estaba en el ejercicio de la autonomía y de la función jurisdiccional del juez o de la jueza. Con esa explicación nunca tuvimos ningún reclamo posterior y de esa manera yo defendí la autonomía y la independencia de los jueces durante los 4 años que fui presidente. Nunca le hablé ni le he hablado a ningún juez, a ningún magistrado, para sugerirle, para insinuarle, mucho menos para instruirle que fallara un asunto en un sentido o en otro. ¿Puedes repetir esa frase? Sí, nunca he hablado, nunca hablado con ningún juez, jueza, magistrada o magistrado para insinuarles, proponerles, sugerirle, mucho menos instruirles un determinado caso. Nunca. Lo que sí hicimos fue esta cuestión de que venían las quejas, se procesaban, pero sí defendimos al Poder Judicial y defendimos siempre las decisiones que realizaban los jueces y juezas, se compartieran o no, estaban dentro de su ámbito de funciones. Entonces, a mí me parece que eso es a lo que se refiere el presidente, porque una cosa sí es clara, en mi administración hubo 0 tolerancia a la corrupción. Entonces, me parece que el presidente lo que está percibiendo es que estos controles, esta vigilancia se ha desaparecido y ahora él percibe esta situación. Entonces, ante esta situación que obviamente le molesta porque desde su percepción se está dejando libre a delincuentes que pueden ser peligrosos para la sociedad, comenta
y creo que ya venimos el corte, hace estos comentarios y ahorita explico por qué me parece que es más una cuestión de lenguaje que de otro tipo. Sí, porque la impresión, y sobre todo después de leer los comunicados de la barra del Colegio de Abogados, de la Asociación de Magistrados, es la impresión, por cómo lo dijo ayer el presidente, es que él te llamaba para que te dijera, amigo ministro, te encargo ese caso. Y el amigo ministro se encargaba de ese caso apretando a un juez o apretando a los magistrados. Esa fue la impresión que quedó. Hacemos una pausa y seguimos conversando y seguimos escuchando, fundamentalmente seguimos escuchando esta mañana al expresidente de la Corte, Arturo Saldívar. Estás abriendo la conversación. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Jamás recibí una instrucción del presidente de la República y menos se la transmití o presioné a un juez o a un magistrado. Nos acaba de decir hace unos momentos aquí Arturo Saldívar, pero quedó esa impresión después de escuchar las palabras del presidente, que él hacía pues lo que muchos suponen que hace el presidente, te marcaba para apretarte, para que tú a la vez apretaras a un juez o a un magistrado. Tú dices que eso nunca ocurrió. Nunca ocurrió, pero además quiero decir lo siguiente. A mí me parece que es un tema más de lenguaje. Es decir, yo siempre he considerado que el presidente es una persona de buena fe, que es una persona honesta, honorable, de tal suerte que él no es abogado, no tiene por qué manejar el lenguaje técnico. Y quizás también, algo que escapa de mi conocimiento, no sabemos cómo se procesaba y en qué términos la información que él recibía de los funcionarios públicos dependientes de él, a quienes le tocaba la relación con el Poder Judicial. Y quizás él al final la verbalizó de esta manera. Pero reitero, lo que creo a lo que se refería es que en mi administración, si había una política de cero impunidad, de cero tolerancia a la corrupción, que generaba un ambiente distinto y una percepción distinta, y además sí atendíamos las quejas, las solicitudes, las inconformidades sobre comportamiento de juezas y juezas, y entiendo que ahora ya no se hace. Creo que es más bien una cuestión de lenguaje que una cuestión de fondo, y si es así, pues lo que yo estoy diciendo es totalmente normal, natural. Además, no es la primera vez que lo digo, ¿eh? Esta postura la he sostenido en muchas entrevistas porque no tiene nada de censurable. Ahora, me refiero a la barra. Quiero hacer... Déjame leer la frase de la barra. Dice, las declaraciones del presidente constituyen una clara... las acciones descritas por el presidente de la República implican una intervención directa en procesos judiciales y constituyen una clara violación a los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación. Todo lo que dice la barra se desarticula con lo que acabo de explicar, pero quiero hablar un poco de la barra, porque la mayoría de la gente seguramente no lo sabe. A diferencia de otros países donde la barra de abogados se engloba a todos los abogados y abogadas de un país, aquí en México no. La barra es uno de los muchos colegios de abogados que hay. Hay decenas de colegios de abogados, no hay colegiación obligatoria. Si tú eres abogado no tienes que pertenecer a un colegio. Y la barra ni es el único, y yo creo que ni siquiera es el más numeroso. Segundo, la barra siempre ha estado ligada a los poderes fácticos, al poder económico, a la oligarquía. Nunca han salido a defender a los inocentes que están en la cárcel, a las personas vulnerables, a los pobres, a las mujeres, a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Esa parte de la sociedad no le importa. Le importa, sobre pretexto del Estado de Derecho, defender los intereses de la derecha. Y tan es así que cuando en el sexenio de Felipe Calderón, el entonces ministro Saldívar fue amenazado, presionado, incluso se metieron en mi casa a robar mi información, me encañonaron cuando iba con mi familia, la barra no dijo nada. Y peor aún, el momento que me parece más vergonzoso en la historia del Poder Judicial, cuando el presidente Fox, en un desayuno con el presidente de la Corte, Mariano Azuela,
conspiran para dejar a Andrés Manuel López Obrador fuera de la contienda electoral, la barra no solamente no criticó ese hecho, que fue reconocido por todos quienes participaron en ese desayuno, sino que se puso a favor del desafuero. Entonces no tienen ninguna autoridad moral. La barra no pinta ni siquiera en el gremio, en la sociedad menos. Y una cosa, son abogados y hacen un contundente comunicado con afirmaciones sin siquiera haberse tomado la molestia de escucharme previamente a mí. Me parece muy irresponsable, están jugando políticamente y no puedo. Esa es la que barra, sí. la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Dice que rechazan categóricamente cualquier injerencia externa o interna que pudiera presentarse y poner en peligro la independencia de las personas juzgadoras, y lamenta profundamente las expresiones vertidas por el presidente, donde se sostuvo una injerencia externa hacia el interior del Poder Judicial. Estos son los magistrados y los jueces, esta ya no es la barra. No, yo aquí diría, a ver, primero, pues es lógico que ellos salgan con desplegado defendiendo su independencia y autonomía, me parece muy claro. Por el otro lado, de veras no coincido en que sea una injerencia, lo único que se hizo es lo mismo que se ha hecho siempre, que además con derecho a hacerlo, que el gobierno, como lo hacen los gobernadores y gobernadoras, como lo hacen los legisladores, acude al Poder Judicial a defender con argumentos su postura para tratar de convencer al Poder Judicial que les asiste la razón. Nunca hubo en mi administración ninguna injerencia indebida en el Poder Judicial Federal. Y lo que siempre digo, ahí están las sentencias. ¿Cuántas sentencias de la Corte, de jueces, de magistrados en contra del gobierno del presidente López Obrador? El mismo juez Gómez Fierro que tú referías, sí. no solamente en mi administración se le nombró juez en la materia que estaba, se le ratificó, hoy es magistrado, nunca se persiguió a ningún juzgador por el sentido de sus resoluciones. Sí se investigó y se sancionó cuando teníamos elementos de corrupción, por supuesto, pero nada más. No hubo injerencia, no solamente no se afectó la autonomía, yo defendí la autonomía y la independencia del Poder Judicial, dejé un Poder Judicial fuerte, vigoroso, moderno, independiente, y ahora se ha tomado la decisión de defenderlo a través del enfrentamiento, de las descalificaciones del pleito, que creo que no ha abonado nada. Creo que el Poder Judicial Federal hoy está en una situación más delicada que cuando yo era presidente. Hoy el Poder Judicial Federal está generando un rechazo de una parte importante de la sociedad. ¿Por qué? Porque todos los poderes del Estado tenemos que dialogar y tenemos que entender nuestra función de Estado. No somos adversarios. El Poder Judicial no es un actor político de oposición, es el controlador de la ley y de la Constitución. Y así hay que entender. Consecuentemente, sí. Una última cosa, sí. No he hecho en mi vida profesional y sobre todo como ministro ninguna conducta, no he realizado ninguna conducta contraria a la ética o a la ley. Yo tengo mi conciencia completamente tranquila. Escribe Federico Arreola en SDP Noticias: ¿en qué brete metió López Obrador a Arturo Saldívar? Federico, le tengo mucho aprecio y bueno, por eso estamos aquí, gracias a la generosidad de ustedes. Te debe haber sorprendido estas declaraciones, te deben haber sorprendido, Arturo. Pues mira, la verdad es que uno ya tiene que estar acostumbrado a que así suceden cosas y simplemente cuando uno tiene la conciencia tranquila, salir, aclarar, y quiero decir muy enfáticamente, yo no estoy en ningún modo descalificando lo que dijo el presidente, simplemente estoy diciendo que quizás la manera como lo expresó, por no ser experto en la materia y por la información que él tenía, le expresó de esta forma, pero realmente no está diciendo nada distinto. Creo que se refiere a esto, a que había diálogo, a que se atendían las quejas y que había cero tolerancia a la corrupción. La dureza con la que le han tratado, ministro, es muy fuerte, ¿no? Creo que pocos casos hemos visto, y mire que en las redes sociales, en los comentarios de WhatsApp, pues en las redes de X sobre todo ha sido bien complicado lo que leímos y vimos ayer, los memes, pero le pregunto porque hay una frase que se repite mucho y ahora sí que, como dijeron por ahí, pareciera que hacen nado sincronizado: Saldívar está acabado. Han dicho muchas veces eso, ya nos veremos. La verdad es que yo ni leo, cuando suceden este tipo de crisis, ni leo, ¿para qué? Hay quien cree
que la X es el mundo y hay quien cree que y ni siquiera es el mundo digital y la realidad está en otro lado. Me han acabado muchas veces que sigan con su nado sincronizado. La derecha vio una oportunidad de pegar, no la va a desaprovechar, pero yo tengo mi conciencia tranquila, ahí están mis sentencias, ahí están mis votos, ahí está el Poder Judicial, y era un Poder Judicial distinto al que recibí y distinto al que hay. ¿Hablaste ayer con Claudia Sheinbaum sobre el tema? Otro punto relevante. No, Nada. Nada. Porque finalmente se trabaja como parte sí, claro, y de por un eso equipo importante. y por eso estoy aquí, realmente porque no hay nada de que avergonzarnos, al contrario. No, pero si hay hemos actuado preocupación siempre. de Arturo, traemos ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Nada? Por eso estoy aquí, precisamente para dar la cara, como siempre lo he hecho. Muchas gracias. Yo nunca me he escondido. Y los insultos, reitero, hablan más de quien los comete, quien los profiere. A mí no me impactan, porque cuando uno tiene fortaleza interior, lo que digan los demás. Pues muchas No pasa gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí, Arturo. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, hoy Ciro. aquí. Gracias, Manuel. Gracias, ministro. Gracias a Arturo Saldívar. En unos momentos, terminamos de, Oye, como de dices armarla, tú. en unos momentos la entrevista estará completa. Todo esto que Sí, nos ha sí, dicho sí, Arturo redes sociales. Saldívar en todas nuestras redes sociales. Gracias por venir Gracias, sí. en jueves, Arturo Gracias, Saldívar. con mucho gusto. Y nos vemos aquí porque recordarlo, Arturo Saldívar es colaborador de Por la Mañana y aquí nos vemos el Como martes. dices, Gracias. Ánimo, ministro. No. ¿Cuál? Venga. Vamos a pausa, volvemos.